En cada momento difícil, en cada tramo dudoso, no permitas, Señor, que olvide tu nombre. Que no se quiebre mi esperanza, ni se acalle mi alabanza en la tempestad. Tu voz es mi luz, mi consuelo. Soy polvo en tu presencia, pero tu paz me eleva. En tu amor, Señor, encuentro eternidad. Cada lucha, cada duelo, lo entrego a tu altar, porque en tu nombre hay libertad. Guárdate en mi mente, en mi corazón, refugiarme en tus brazos, siempre me emplazas. Oye mis ruegos, escucha mi voz. Señor, aprendo a vivir. Bendiciones para cada uno de ustedes. Soy su hermana Jennifer Carola y estamos nuevamente en nuestro programa Entre Cristianos, de Radio Entre Cristianos, y vamos al faro profético nuevamente del libro de Isaías. Vamos a ver los capítulos del 13 al 23. ¿Cuál es la importancia de este libro dentro del Antiguo Testamento? Así que te doy la bienvenida en esta hora a nuestro programa. Espero que te encuentres muy bien, que el Señor esté fortaleciendo tu vida y esté ayudándote en medio de todo lo que tú estás viviendo en este tiempo. Vamos a orar inmediatamente para ya comenzar entonces con los capítulos, como te decía, del 13 al 23, que vamos a ver hoy día con la ayuda de nuestro Señor. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora le doy muchas gracias por esa gran bendición que tenemos cada uno de nosotros de poder entrar al trono de gracia. Muchas gracias, Señor, por este día que podemos continuar con nuestro libro, un libro tan importante dentro del Antiguo Testamento, y poder conocer aún más de su palabra y poder conocer aún más de sus atributos y tantas cosas importantes para nosotros como cristianos. Señor, usted ha sido fortaleza, usted ha sido, Señor, quien ha estado con nosotros en cada etapa de nuestra vida, y cómo no darle gracias, y no ha escatimado en nada para ayudarnos, para que nosotros podamos también, Señor amado, entregar nuestras vidas a usted y poder conocerle aún más profundamente. Gracias, Señor, porque usted es maravilloso, digno de alabar, y en esta hora le pido que usted sea mi guía por medio de su Espíritu Santo, que usted pueda también ayudarme en esta hora. Gracias, Señor. Bendiga a nuestros hermanos, hermanas, bendiga a cada uno de aquellos que van a también escuchar y van a ver este video. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a comenzar entonces con estos capítulos del 13 al 23, y le hemos puesto claramente un título: Los oráculos contra las naciones. Es aquí donde queremos hacer un mini estudio, como tú quieras llamarle, de la soberanía divina, el juicio, pero también las consecuencias del orgullo, de lo que hablan estos capítulos. Y cuando nosotros entramos a los capítulos del 13 al 23, de muchos textos proféticos es lo que vamos a encontrar, y que se están presentando una sección, o sea, presenta una sección impactante, pero también crucial: los oráculos contra las naciones. Entonces, estas declaraciones divinas no se limitan al pueblo elegido, sino que extienden el alcance de la justicia, pero también de la soberanía de Dios a todas las naciones del mundo conocido. Entonces, a través de estas proclamas se revelan temas trascendentales que abordan la naturaleza de la divinidad y el concepto del juicio
este juicio divino y las consecuencias inevitables del orgullo, pero también de la idolatría. Entonces, cuando nosotros examinamos estos oráculos, obtenemos una comprensión más profunda de la relación de Dios con esta humanidad, pero también los principios fundamentales que gobiernan el orden universal. Y uno de los pilares fundamentales que se destaca en estos oráculos es la soberanía divina. Aquí es donde vemos a Dios, no como una deidad regional o tribal, sino Él es el gobernante supremo sobre todas las naciones. Y aquí vemos también la capacidad para, en este caso de Dios, para poder levantar, derribar naciones que resuena a lo largo de estos capítulos y demostrando también su poder absoluto sobre la historia y el destino de la humanidad. Entonces, cuando nosotros vemos el ascenso y la caída de imperios como, por ejemplo, te voy a nombrar a Babilonia, Tiro, Egipto, no son el resultado de meras circunstancias políticas o tal vez militares, son manifestaciones de la voluntad divina. Aquí vemos la soberanía que está imbuyendo a los oráculos de una autoridad innegable, enfatizando que ninguna nación, por poderosa que sea, está exenta del control de Dios. Entonces, esta comprensión de la soberanía divina nos está invitando a nosotros a reflexionar sobre la naturaleza transitoria del poder humano, pero también la importancia de reconocer una autoridad superior. Cuando nosotros, bueno, también quiero hablarte acerca de los oráculos contra las naciones que articulan el concepto del juicio divino, porque Dios no es un observador pasivo de la injusticia. Él es un juez que es justo, que responsabiliza a las naciones por sus acciones. Entonces los pecados que atraen la ira divina, de hecho, son variados, pero entre los más destacados se encuentran el orgullo, en este caso la violencia, pero también la idolatría. Y el orgullo, la arrogancia que lleva a las naciones a creerse invencibles, de hecho es un pecado particularmente aborrecido. Y la violencia, la opresión y también la brutalidad infligida a otros pueblos también son objeto de condenación. Finalmente, cuando nos encontramos con la idolatría, la adoración de falsos dioses, pero también la desconfianza en el Dios verdadero, son vistas como una traición a la esencia misma de la relación entre la creación y el creador. Entonces el juicio divino, aunque a menudo severo, no es arbitrario, es una respuesta justa en este caso, a la transgresión moral, pero también a una afirmación de la necesidad de la justicia en el mundo. Y finalmente, los oráculos contra las naciones revelan las consecuencias aún del orgullo, pero también de la idolatría, contrastándolas implícitamente con las bendiciones que resultan de la humanidad, pero también de la fidelidad. Entonces, la arrogancia que lleva a las naciones a desobedecer las leyes divinas conduce inexorablemente a la destrucción. Y la idolatría, al desviar la atención del verdadero Dios, está debilitando los cimientos morales de la sociedad y la deja vulnerable a la desintegración. Y a través de ejemplos concretos, los oráculos ilustran cómo el orgullo y la idolatría, en este caso, socavan la prosperidad, pero también la estabilidad de las naciones, llevándolas entonces a la ruina. Y en contraste, vemos la humildad ante Dios y la fidelidad a sus mandamientos, que son presentadas, aunque a menudo implícitamente, como el camino hacia la bendición y la prosperidad duradera. Entonces, cuando nosotros podemos concluir un poco acerca de esto, los oráculos contra las naciones que se encuentran en los capítulos del 3 al 23, son mucho más que simples predicciones de la caída de imperios antiguos. Son una poderosa afirmación de la soberanía divina, un recordatorio de la gran necesidad del juicio, pero también una advertencia sobre las consecuencias del orgullo, pero también la idolatría. Entonces, cuando nosotros examinamos
estos oráculos, obtenemos una valiosa perspectiva sobre el papel de Dios en la historia y también los principios fundamentales que rigen el comportamiento humano, tanto a nivel individual como también nacional. Entonces, estos temas que son muy relevantes en la antigüedad siguen siendo profundamente relevantes en el mundo contemporáneo y a nosotros nos está invitando a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la importancia de la justicia, pero también la necesidad de la humildad en la búsqueda de una sociedad más justa, pero también equitativa. Entonces, eh, vamos a encontrarnos aquí con los hilos del poder, la justicia, la humildad. Y cuando nosotros exploramos la soberanía divina, el juicio, pero también las consecuencias de los capítulos del 3 al 23, y en el centro de estos temas se encuentran los conceptos entrelazados de la soberanía divina, su inevitable manifestación a través del juicio, pero también las consecuencias de las decisiones humanas, en particular los pecados de orgullo e idolatría. Y estos capítulos, al destacar la relación entre el control divino, pero también la responsabilidad humana, ofrecen una profunda reflexión sobre la naturaleza del bien y del mal, y en este caso, el camino hacia esa prosperidad duradera. La comprensión de la soberanía divina postula a un Dios que no era un mero espectador, sino el gobernante supremo de todas las naciones. Es el arquitecto de la historia, la fuerza impulsora del auge, pero también la caída de los imperios. Entonces, este principio sugiere que ninguna nación opera en el vacío, inmune a la influencia de un poder superior. En cambio, sus destinos están intrínsecamente ligados a la voluntad divina, una voluntad que moldea su prosperidad y dicta su caída. Y desde esta perspectiva desafía la ilusión de la autosuficiencia y nos recuerda que todo poder, en última instancia, proviene de una fuente que escapa al control humano. Y los capítulos que exploran este concepto a menudo presentan a Dios como un titiritero, ¿te das cuenta? Como que está manejando los hilos de esas fuerzas políticas, pero también sociales, demostrando su dominio absoluto sobre el escenario global. Y esta soberanía inquebrantable subraya la vulnerabilidad incluso de las naciones más poderosas, pero también obliga al reconocimiento de una autoridad moral superior. Y el concepto de juicio aquí surge naturalmente de esta comprensión de la soberanía divina. Si Dios es el gobernante supremo, también es el juez supremo. Entonces las naciones, al igual que los individuos, son responsables de sus acciones. Y este juicio no es arbitrario ni tampoco caprichoso, sino una respuesta a la brújula moral que rigen su funcionamiento. Y los pecados que a menudo se destacan en estos capítulos, el orgullo, la violencia, pero también la idolatría, no son meros defectos sociales, sino violaciones fundamentales del orden establecido por Dios. El orgullo, en su arrogancia, en su autosuficiencia, rechaza la necesidad de la guía divina. Y la violencia, en su desprecio por la vida, pero también esta dignidad humana, socava los cimientos mismos de una sociedad justa. Y la idolatría, por otra parte, en su adoración a dioses falsos, está representando una traición a la verdadera deidad y una distorsión de la relación de la humanidad con lo divino. Este juicio sirve como medida correctiva, una forma de restablecer el equilibrio, pero también de defender la justicia en un mundo a menudo marcado por la injusticia, pero también la corrupción. ¿Qué significa? Significa que ni siquiera las naciones más poderosas pueden escapar de las consecuencias de sus acciones. Entonces el tema final, y quizás el más conmovedor que emerge, son las consecuencias del orgullo y de la idolatría, en contraste con las posibles bendiciones de la humildad y la fidelidad. Estos capítulos a menudo presentan ejemplos crudos de imperios que se derrumban bajo ese peso de su propia arrogancia y la adoración de ídolos falsos. ¿Qué hace el orgullo? El orgullo ciega a los líderes ante sus vulnerabilidades,
lo que les lleva a tomar decisiones imprudentes que finalmente resultan en su caída. Pero también la idolatría, al desviar la atención de la verdadera fuente de fortaleza, de guía, debilita ese tejido moral de una nación, dejándola vulnerable a la decadencia interna, pero también a las amenazas externas. Y por el contrario, la humildad, al reconocer las limitaciones y la dependencia de un poder superior, fomenta la sabiduría y la prudencia, la fidelidad en su compromiso inquebrantable con Dios. Ese Dios verdadero proporciona una base sólida para la fortaleza moral y la prosperidad duradera. Y estos capítulos, del 13 al 23, a menudo subrayan en el verdadero éxito que no reside en el poderío militar ni en el poder económico, sino en alinearse con los principios divinos, fomentando una sociedad justa, pero también compasiva. Entonces, en conclusión, los capítulos del 13 al 23 de Isaías, al explorar temas como la soberanía divina, el juicio y las consecuencias de las acciones humanas, ofrecen una poderosa lección sobre la naturaleza del poder, la justicia, pero también la importancia de la humildad y la fidelidad. Sirven como recordatorio de que incluso las naciones más poderosas están sujetas a una autoridad superior y que la verdadera prosperidad no reside en el orgullo ni la idolatría, sino en alinearse con la voluntad divina. Y estas narrativas sirven como advertencia, instándonos a reflexionar sobre nuestras propias acciones, tanto individuales como colectivas, y a esforzarnos por una sociedad basada en la justicia, la compasión, pero también el reconocimiento de nuestra dependencia de un poder superior a nosotros mismos. Así que, en definitiva, estos capítulos del 13 al 23 ofrecen una sabiduría atemporal que resuena a lo largo de la historia, guiándonos hacia un mundo más justo, pero también más armonioso. Así que te invito a leer de estos capítulos del 13 al 23 y tú me dirás, tienes razón, hermana, de lo que tú estás hablando. Ya me despido en esta hora y nos vemos en un próximo programa. Y te voy a invitar a que escuches Refugio en tu amor, así se llama, de Unidos en Cristo. Son alabanzas nuevas que tenemos en Radio Entre Cristianos. Así que nos vamos con esta hermosa alabanza y nos encontramos en un próximo programa. Chao, chao. Bendi, bendi. En cada momento difícil, en cada tramo dudoso, no permitas, Señor, que olvide tu nombre, que no se quiebre mi esperanza, ni se acalle mi alabanza en la tempestad. Tu voz es mi luz, mi consuelo. Soy polvo en tu presencia, pero tu paz me eleva. En tu amor, Señor, encuentro eternidad. Cada lucha, cada duelo, lo entrego a tu altar, porque en tu nombre hay libertad. Guárdate mi mente, en mi corazón, refugiarme en tus brazos, siempre me emplazas. Oye mis ruegos, escucha mi voz. Dame la paz que el mundo no entiende, que en Cristo fluye en mis días. En tu gracia, Señor, aprendo a vivir. Cuando el miedo me abrace y las sombras me sigan, que no se pierda en mi pecho tu promesa. En tu palabra, Señor, hay ancla segura
y en tu silencio tu amor no se calla nunca. Soy polvo en tu presencia, pero tu paz me eleva. En tu amor, Señor, encuentro eternidad. Cada lucha, cada duelo, lo entrego a tu altar, porque en tu nombre hay libertad. Guárdate mi mente, en mi corazón, refugiarme en tus brazos, siempre me emplazas. Oye mis ruegos, escucha mi voz. Dame la paz que el mundo no entiende, que en Cristo fluyen mis días. En tu gracia, Señor, aprendo a vivir. Que no se enfade mi espíritu, ni mis pasos se desvíen. Siempre camino, Señor, hacia tus planos. Cada pensamiento, cada deseo que apunte a tu reinado, y en tu nombre encuentre mi redención. Guárdate mi mente, en mi corazón, refugiarme en tus brazos, siempre me emplazas. Oye mis ruegos, escucha mi voz. Dame la paz que el mundo no entiende, que en Cristo fluyan mis días. En tu gracia, Señor, aprendo a vivir.